Entonces aquí estaba. Este fue nuestro objetivo, nuestro planteamiento de problema. Y en el desarrollo que hicimos la clase pasada, haciendo comparaciones con algo de lo que sabes del cálculo 3, pues obtuvimos un método para poder despejar la función X, ¿no? Que básicamente eso se resume como resolver la ecuación diferencial, ¿no? Y entonces, de esta solución y esta talacha que hicimos la clase pasada, pues permíteme tomar en cuenta esa parte, ¿no? Para explicarte con más detalle qué significa cada término que obtuvimos. Entonces, voy a copiarme esto. Y a escribir otras cosas, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, teníamos esta ecuación diferencial y después del desarrollo de ayer, llegamos a que nuestra solución de la ecuación diferencial venía dada en forma explícita, es decir, tenemos directamente la función dependiente de t, y esta era algo así como una constante entre un factor mu. Recordamos que este factor mu lo introdujimos a propósito para que tuvieras una correspondencia directa con lo que sabes del cálculo 3 cuando sacas derivadas de segundo orden mixtas. Entonces eso fue este término que introdujimos, y la solución quedaba en términos de ese factor mu, que a su vez depende de P, y de este integrando que depende de Q, que es el que acabo de escribir, ¿va? Donde esta función mu bien la podíamos tomar como la exponencial de la integral de P función de T diferencial de T. Entonces, dadas las cantidades P y Q, pues sustituyes Q y P respectivamente en los términos que los necesitas, y así obtienes la solución de tu ecuación diferencial, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Bueno, si te das cuenta, la solución va a depender de esta constante C. Esa va a ser importante. Con ella vamos a definir más adelante lo que se conoce como, o lo que hace referencia a una condición inicial. Básicamente, cuando tú impones una condición inicial, nuestro objetivo va a ser determinar esa constante. ¿Por qué? Porque gráficamente tiene un sentido más, quizás directo. Ahorita te voy a explicar eso con más detalle, ¿va? Entonces, vemos que nuestra solución depende de ese factor mu, de esa constante c, y obviamente cada término depende de p y de q respectivamente, ¿no? Entonces, cuando uno resuelve o graficas la solución como función de t, tú vas a tener aquí una cantidad t, aquí sería x, y tus soluciones, repito, van a depender de esa cantidad c, ¿sí? Dependiendo del valor de c, pues vas a tener diferentes curvas. Cabe resaltar que nuestra función va a depender de t, entonces todas estas dos cosas, estas soluciones van a ser gráficas que dependen de t y de c. C nos va a definir, te digo más adelante, dónde va a iniciar cada una de estas curvas, y va a estar dada para algún valor inicial, ¿no? Cuando lo impongamos, ¿no? Estas curvas que acabo de pintar, que reflejarían este objeto solución gráficamente, se les conoce como curvas solución o curvas isóclinas. Entonces, si en tu tarea, en algún ejercicio, te pregunto, grafica las curvas isóclinas o grafica las curvas solución, lo que te estoy pidiendo es grafica literalmente las soluciones de tu ecuación diferencial para diferentes valores de C.
tú en tus códigos o si haces esto a mano, vas a tener que graficar en función de diferentes Cs cómo van siendo tus curvas, ¿sí? Y pues básicamente eso es todo hasta ahorita. Tú tienes una función P, una función Q, te definen una ecuación diferencial, resuelves utilizando esta forma a la que llegamos, esta es ya la solución de nuestro problema, y eso es técnicamente todo para las ecuaciones de primer orden lineales, ¿sí? Aquí hay una parte importante. Date cuenta que nuestra solución va a depender de dos términos. Va a depender de un término que ahorita voy a poner como morado y otro que voy a poner quizás en color verde. Entonces tu solución queda dependiente de esos dos términos. Date cuenta que el término morado no depende de Q, solamente depende de P, porque mu depende de P, ¿no? Y el término verde depende de P y de Q. Y aquí lo importante es que sí tiene dependencia de Q. Entonces, eso nos va a hacer una separación de las soluciones dada esa información que nos ofrece Q. Entonces, Q, función de T, determina si la ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal es homogénea o no. ¿Cómo? Bueno, si Q, función de T, es igual a 0, esto nos implica que nuestra ecuación va a ser homogénea. Es decir, vas a tener x' más p función de t igual a 0. Ahora, si la q o la función q es diferente de 0, entonces tienes tu ecuación completa, ¿no? Tienes x' más p función de t por x. Acá arriba me faltó multiplicar por x, lo siento, igual a q función de t. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación no homogénea. Bien. Por cierto, estoy viendo que hay muy pocos que están participando en la clase. Entonces, no estoy seguro si es por algún motivo en particular, pero sí me gustaría que la participación de ustedes como estudiantes, como grupo, sea mayor. Bueno, en el caso contrario, pues sí me gustaría saber los motivos por los que no estén asistiendo. Comprendo que hay personas que tienen un trabajo, nos han notificado al respecto, que pues, por tal motivo no pueden estar, pero si el curso sigue así con poca asistencia, quizás sí tome algunas medidas para preguntar los motivos de los que no, por los que no estén, porque sí, insisto, sí es importante para nosotros que pues un porcentaje importante de ustedes esté presente, ¿sí? Técnicamente ahorita menos de la mitad está en esta sesión. Y no sé si eso se debe porque pensaban que era una sesión con el ayudante o conmigo o algún otro motivo. Pero sí me gustaría pues saber la participación de ustedes, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Sí? En fin. Pues continúo. Entonces tenemos esta parte en la que, repito, determinamos nuestra ecuación diferencial como homogénea si Q es 0 o no homogénea si Q es diferente de 0. ¿Sí? Eso nos va a determinar este tipo de ecuación homogénea o no homogénea. Y aquí lo interesante es que si es homogénea, si Q función de t es igual a 0, date cuenta
que nuestra solución de la ecuación diferencial queda justamente solamente así, queda como x función de t igual a constante entre mu función de t, donde, repito, mu es igual a e a la integral de p diferencial de t, ¿sí? Eso pasa si q es 0. ¿Por qué? Porque el segundo término se te anula, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si q es diferente de 0? Pues, ¿qué vamos a tener? Tenemos que x función de t es igual a c entre mu más la integral de q por mu diferencial de t entre la mu, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, si q es 0, tenemos esto. Si q es diferente de 0, pues tenemos la solución completa. Entonces, la solución general podríamos expresarla como una suma de una solución que va a depender de lo que no fue lo que no fue q, perdón, que le vamos a llamar solución homogénea, más x solución particular. Entonces, esta función h, solución es c entre mu. Es la solución de la ecuación homogénea, ¿no? Y la solución particular es el integral o el integrando de mu q diferencial de t entre mu. Tenemos dos términos, una solución homogénea que depende explícitamente de p y la otra parte que depende de q, ¿sí? Son dos soluciones, parte homogénea, parte particular. Aquí creo que vale la pena escribir particular, ¿sí? Y pues eso es todo lo que podemos hasta ahorita checar. Tenemos una solución general que nos salió. Tenemos que esa se compone de dos términos, una solución homogénea, otra solución particular, que esa depende de Q. Ya ahorita ya te dije que las gráficas que tú pones de T, de variable independiente contra la variable X, eso te define las curvas solución o curvas isóclinas. Y pues ya, eso es todo. Ahora hay que hacer algunos ejercicios para poner en práctica lo que hemos visto, ¿sí? Utilizando esta relación. Entonces, ejemplo. Sea x' igual a r por x. R dentro de los reales. Diferente de 0. Entonces, tenemos nuestra ecuación diferencial. R real diferente de 0. Resuelva. Por supuesto que R es un número dado, ¿no? O fijo. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar la ecuación como una ecuación de primer orden. Sabemos que es de primer orden. Aquí está la primera derivada. Nuestra fórmula a la que llegamos pues fue una relación que solamente funciona si tienes ecuaciones lineales. Entonces lo primero que debes de notar es que sea lineal. Vemos que sí es lineal. Entonces nuestra solución, nuestra fórmula va a funcionar. Ahora lo que tienes que hacer es tratar de escribirla en la forma en la que tú trabajaste desde el principio, ¿no? La ecuación asterisco. La ecuación asterisco, recuerda que es esta, ¿no? Es esta. Tienes que escribir tu ecuación diferencial en esta forma. Aquí está expresada así. Observas quién es la función P y quién es la función Q. Entonces, vemos que P, función de T, es igual a menos R, y que Q, función de T, es 0.
Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Independientemente de eso, ahora tienes que calcular quién es mu. Es la exponencial de la integral de p. Y eso es e a la integral de menos r diferencial de t. Y esto es e a la menos rt, ¿no? Entonces, esto nos da mu, ¿sí? Por lo tanto, x función de t dices que es c entre mu más la integral de mu por q por diferencial de t sobre mu. Este término segundo se anula porque q es 0. Tienes una ecuación homogénea. Entonces, soluciones x función de t es c entre mu. Pero mu es e a la menos rt, que a su vez es c por e a la rt. Y ya está. Llegamos a lo que habíamos resuelto hace unos días, ¿no? La semana pasada obtuvimos la ecuación diferencial, la resolvimos y bueno, sabíamos que eso crece exponencialmente si R es positivo o decae exponencialmente si R es negativo, ¿no? Entonces la formulita que hoy dedujimos pues parece ser funcional y de hecho funciona porque pues está totalmente bien formulada y demostrada. Entonces, ya la puedes aplicar siempre y cuando, repito, las funciones PEICUS pues sean funciones suaves para que todo tenga este sentido, ¿no? Profe, Entonces, sí, ¿podría subirle tantito, por favor? claro. Tú me dices como hasta dónde. Ahí está perfecto. Ok, Ya está, solo era para checar algo. ¿listo? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación son ejemplos. Son como tal ejemplos donde tengamos una ecuación de primer orden y lo resolvamos, ¿va? Déjenme checo aquí de mis notas. Y escribimos algunos ejemplos. Aquí quiero ser muy directo. Obviamente sé que hay estudiantes que son físicos, otros que son matemáticos, otros que son actuarios y en matemáticas aplicadas, física médica. Quisiera saber si a algunos en particular les estresa el hecho de que ponga ejercicios de física. No con el fin de que hagas una teoría física muy fuerte ni nada. Lo que pasa es que sí he tenido algunos comentarios en cursos pasados en los que luego dicen, ay, no, es que ejercicios de física no me gustan, etcétera, etcétera. Y no es que sature con ejercicios de física, pero algunos sí se prestan muy bien porque son intuitivos. Y la intuición, pues, es algo que nos rodea el día a día cuando caminamos, cuando observamos algo. Y no por eso tienes que ser un físico para estar al pendiente de lo que te rodea. Solo por eso a veces, repito, pongo ejercicios de estos temas, pero repito, si a alguien le estresa en particular o algo así, con confianza dígame, no, la verdad no preferiría que ponga ese tipo de ejercicios. No tengo ningún problema ni tampoco me voy a desquitar, ni mucho menos, no se crean así. No, no lo haría, pero sí me gustaría que lo escriban o lo comenten, si alguien tiene algún detalle. Bueno, entonces estoy leyendo que en general creo que no hay problema, pero repito, si alguien lo comenta, no tengo ningún inconveniente en pues, poner otro tipo de ejercicios o ejemplos. ¿Sí? Solo déjenme busco algún ejercicio interesante. Aquí hay uno bastante bueno. Fíjate. Es un ejemplo así con numeritos. Y a continuación voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo hagan a mano y quien lo haga primero pues me dice igual y le damos algún puntaje adicional para motivar la participación de ustedes y la presencia de ustedes, ¿va? Entonces tenemos esta ecuación, esta la voy a hacer yo a mano, la vamos a resolver y es esta. Entonces tenemos, esta es nuestra ecuación diferencial, aquí me equivoqué,
No es e a la menos no es e a la menos x, es e a la menos t. Ups. Ya está. Esa es nuestra ecuación diferencial. La vamos a resolver en conjunto y pues vamos explicando qué va, ¿no? Perfecto. Entonces, esa es nuestra ecuación. Lo primero que tienes que ver es el orden. Dices, es de primer orden. Aquí lo observamos, esta es la primera derivada. La siguiente parte es lineal. Dices, sí, porque x y x' aparecen limpias como tal, en forma lineal, es decir, no están ni divididas, ni son argumentos de cosas, ni nada. Es lineal. Y dices, oye, pero es que la exponencial, pues la exponencial no es lineal, ¿no? Sí, es verdad, pero es no lineal respecto a la variable t, explícita. Y esta cosa no depende de x o x', entonces esta cosa en principio no afecta ni nada en la no linealidad, ¿sí? Entonces la siguiente parte ahora es identificar quién es el término p y quién es q. Vemos que p en este caso es 2, que q es e a la menos t, y ya, eso es todo. Metes esto al horno, metes estos ingredientes en la solución que obtuvimos y eso es todo. Entonces, P nos va a definir quién es mu, ¿no? Entonces, mu función de t es igual a e a la integral de p diferencial de t, que a su vez es e a la 2t, ¿no? Creo que se puede ver directamente que pues p es 2, la integral de eso es 2t, y ya, ¿no? Entonces, mu es e a la 2t. Eso implica que x es igual a constante entre e a la 2t más la integral de q, bueno, de mu, perdón, mu por q, pero q es e a la menos t diferencial de t sobre mu. Entonces, x función de t es igual a c por e a la menos 2t más e a la menos 2t por el resultado de la integral que nos da aquí, que es la integral de e a la menos t, ¿verdad? No es cierto, es la integral de e a la t. Entonces esto nos queda como c por e a la menos 2t más e a la menos 2t por e a la t. Y esto es c por e a la menos 2t más e a la menos t. ¿Sí? Y eso sería todo. Esa es la solución de nuestra ecuación diferencial. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda que tengas hasta ahorita. Es un ejemplo muy sencillo, pero que pues nos resulta práctico para hacer talachitas, ¿no? En este caso, la C estaría definida si tuviéramos alguna condición inicial, ¿no? Exactamente. Cuando yo les imponga y les hable de la imposición o lo que significa meter una condición inicial, así determinaríamos la C. Pero ahorita no está definida, es simplemente una constante arbitraria de todas las integrales que salieron en el proceso, ¿no? Esta contiene toda esa información. Así es. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda al respecto? Bueno, entonces va un siguiente ejercicio. Ese lo van a hacer ustedes. Les voy a dar unos minutos esperando a que la primera persona que lo resuelva me comparta la solución con todos. Y esa persona, pues, tomaremos nota de quién es para darle o asignarle un asterisquito de que participó y tal vez si al final del semestre tienes, no sé, 9.46 y quieres subir al 10, te diré, ah, sí, claro, participaste. Pero si no participaste, tienes 9.46, no te subo a 10, porque mi objetivo también es ser claro con las personas que sí están presentes en el curso, que sí participan. Eso lo aprecio y lo agradezco. Entonces también quiero que haya reciprocidad hacia ustedes, ¿sí? En ese aspecto, bueno,
dejándolo claro, tenemos este ejercicio. Y ustedes, repito, lo van a resolver. La primera persona que lo resuelva me avisa. Eso es todo. Tenemos esa ecuación diferencial. Resuélvanla ustedes y la primera persona que lo tenga lo menciona luego. ¿Va? Sea en el chat o sea pues en el altavoz. Vi que por ahí alguien levantó mano. Filiberto. Sí, creo que ya la tengo. A ver. Bueno, entonces me avisas. A ver, déjame, escribo, perdí mi lápiz, aquí está. A ver, ¿cuál es la solución a la que llegaste? Creo que es C entre T cuadrada más 4T cuadrada. C entre T cuadrado más 4T cuadrada. ¿Cierto? Creo que sí. Ok. Bueno, entonces,
¿Alguien más llegó a esta solución? ¿Tiene otras parecida a otra cosa? Yo tengo lo mismo, pero sin el 4, el t cuadrado. Sin el 4. Entonces, dejemos que esta sea la solución de Philly. ¿Y qué nos comentó, perdón? Yo. No, es que ya no vi quién eres. Eres Tonatiu, ¿verdad? No estoy seguro si escribí bien tu nombre, lo siento. Es que lo vi por ahí, se borró ya. Ok. Bueno, entonces, Tonatiu tienes x de t igual a c sobre t cuadrada más t cuadrada. Bueno, ¿cómo podemos checar? Ok, Filiberto menciona que se equivocó. Entonces, ay, perdón, aquí te puse Filibertos. Lo siento. Ahí está. Entonces, Filiberto menciona que se equivocó. Donatiu menciona que pues será lo menos en el 4. Y bueno, ya ustedes obtuvieron un resultado. ¿Cómo podrían ver o checar que su solución esté bien? Bueno, la opción más fácil es despeja en tu igualdad la solución y su derivada en este caso y verifica que la igualdad se mantenga. Esa es la forma más sencilla en la que uno puede verificar o ratificar que la ecuación diferencial pues esté bien resuelta. Y vamos a hacer eso. Entonces, Filiberto, mencionas que tuviste algún error. Vamos a tomar la solución de Tonatiu. Entonces, él dice, si x es esto, pues entonces, ¿quién es x'? X' de t sería c, y tenemos la derivada de t a la menos 2, y la derivada de t a la menos 2 es, pues, menos 2 por t a la menos 1, ¿verdad? Más 2 por t, por cierto, aquí me equivoqué, no, es t a la menos 3, ¿no? Ya está. Ok, entonces tenemos esto. Esto sería la derivada de nuestra solución. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar esto en la ecuación de arriba y ver si eso realmente nos da el resultado que debería de ser. Entonces tenemos t por menos 2c t a la menos 3 más 2t más 2 por c sobre t cuadrado más t cuadrado tiene que ser igual a 4t cuadrada. La pregunta es si esta igualdad es cierta. Entonces, pues, hacemos algebrita de secundaria y esto nos queda como menos 2c por t a la menos 2 más 2t cuadrado más 2c por t a la menos 2 más 2t cuadrado. Notamos que este término y este término son el mismo en signo opuesto, entonces se te anula. Y este término con este término son iguales, es decir, un signo, entonces se duplica. Entonces te queda 4t cuadrada y esto en efecto es igual a 4t cuadrada. Entonces todo esto está bien. ¿Sí? Bueno. Por favor, Filiberto y Donatiu, mándenos un correo con copia a los ayudantes y a mí, indicando, sí, hoy participé, ¿no? Con su nombre y número de cuenta en el formato que les pedimos, de ese de que pongan EDO 2022-2, 2 puntos, su nombre y pónganle algo así,
en su mensaje, el día de hoy participé, ¿va? Para que no se nos olvide tomarlos en cuenta. Perfecto. Entonces, eso está ya bien hecho, ¿sí? La respuesta que nos dieron sus compañeros está bien. Bueno, la de Filibert dices que te equivocaste, pero no fue un error brutal ni mucho menos, ¿no? Solo se te fue por ahí una constante. Obviamente en una tarea o en un examen, sobre todo, si tengan mucho cuidado al momento de resolver esos detalles, ¿sí? Ahora voy a hablarles de una función especial que luego en probabilidad y estadística les suele ser útil. Voy a abrir el matemática o el Google, lo que sea más fácil, no importa, para buscar una definición que en un ejercicio de la tarea les va a ser útil y tiene que ver con la función error. No sé si conocen qué es la función error. No, bueno, entonces parece ser que en general no la conocen. Les voy a hablar de qué va la función error. Me voy a basar de Wikipedia porque realmente no tengo conflictos en una definición muy matemática. Y por lo que veo está bastante bien hecha. Repito, porque a veces sí encuentras patologías en Wikipedia, pero esta está bien. Me suena bastante bien. Entonces, fíjate, la función error básicamente es una integral, o se define como una integral de esta cantidad de e a la menos t cuadrada. ¿Por qué es relevante esa integral? Bueno, primero porque va a ser un ejercicio de tu tarea y en algún momento vas a tener que utilizarla. Te la daré también yo. Y en la estadística y en la probabilidad luego es útil. La función de error o ER de un número, pues, le voy a llamar X, es igual a 2 sobre raíz de pi por la integral de 0 a X de e a la menos t cuadrada diferencial de t. ¿Sí? No sé si ustedes reconocen ese factor e a la menos t cuadrada. Bueno, si no lo reconocen, no lo ubican. Si tú graficas e a la menos t cuadrada, la gráfica de ese objeto, de ese chonche, es esto. Esta es la distribución, bueno, es proporcional a la distribución normal. Lo que pasa es que la distribución normal tiene una desviación estándar, etcétera, etcétera. Pero aquí la puedes llevar, de hecho, a la distribución normal, nada más que tendríamos que considerar aquí que la desviación estándar es como un factor de pi, algo por el estilo. Ahorita no nos es tan relevante esa parte, pero sí tiene que ver con la distribución normal, con la campana de Gauss, ¿no? Bueno, el chiste de esta distribución, repito, es muy utilizada en estadística, en probabilidad. De hecho, tú puedes demostrar que para ley de números grandes, las distribuciones de probabilidad convergen a la distribución normal, bla, bla, bla. Y bueno, hay mucha texto, mucha literatura al respecto. Lo que nos es interesante es que si tú, por ejemplo, sacas la integral de menos infinito a infinito de e a la menos t cuadrada diferencial de t, esta cantidad te va a dar raíz de pi. De hecho, si tú defines la función error de 0 a infinito, perdón, de infinito, por ejemplo, te daría raíz de pi entre 2. ¿Sí? Entonces, bueno, esta expresión es útil porque a veces, repito, podrías definir distribuciones o cosas que tengan que ver con probabilidad dependiendo de una cosa que le van a llamar desviación estándar y regularmente la denotan con una letra sigma. Y luego te dicen, a ver, yo quiero hacer un cálculo con tal varianza, con tal confiabilidad, y tú te puedes decir, bueno, qué tanto quieres que sea tan confiable tu muestreo? Por ejemplo, si estamos hablando de estadística, y tú le dices a tu cliente o a quien te contrate o lo que hagas, no, pues yo quiero que tenga una confiabilidad del 99%.
Entonces tú le dices, ah, entonces quieres que tengas 3 sigmas de confiabilidad. O tal vez dices, mira, la verdad tengo muy poco recursos de dinero para pagar estadísticas o encuestas y yo quiero una bien chacalona que tenga el 67% más o menos. Ah, entonces tú dices, una desviación estándar de error. Eh, por ejemplo, los que son físicos que se van al CERN a cosas a medir, cuando miden partículas, pues obviamente las partículas son estadísticamente medidas, no son cosas que regularmente salgan de un cálculo, sobre todo si te vas al CERN, porque ellas básicamente es más que nada la idea experimental. Entonces, por ejemplo, cuando miden, no sé, partículas como bosones, cosas de ese estilo, a veces dices, a ver, tal vez estoy interesado en buscar el bosón de Higgs y quiero medirlo o obtenerlo con 5 sigmas. Entonces les pides que tengas el 99.9999% de seguridad de que estén midiendo algo correctamente. ¿Sí? Repito, eso lo magnificas o lo checas en función de esa confiabilidad, esa desviación. ¿Sí? Entre más grande sea, obviamente más área de la campana de Gauss abarcas, ¿sí? Básicamente esa confiabilidad se va relacionada con el área que está aquí inmersa. Por eso la función error, date cuenta, va calculada del 0 a una distancia X, ¿sí? Y entonces con eso tú puedes decir, ¿qué tanta área puedes calcular hasta esa distancia X? ¿Sí? Eso es la función error, es esa área a un punto X. Entonces lo que calculas es esto. Lamentablemente, por muy bueno que seas en el cálculo, no puedes obtener analíticamente la integral de ese objeto. No se puede. Pese a que tu función es continua, sabe y todo lo que cálculo te ha enseñado, pues dices, oye, ¿y por qué no puedo? Bla, bla, bla. No se puede, no es una función Riemann integrable, pero sí lo es de Lebesgue. Pero bueno, eso ahorita no es interesante ni mucho menos. Repito, esta cosa no se puede resolver analíticamente. La única forma en la que lo puedes hacer es numérica. Es numéricamente, metes esto en la computadora y te lo calcula numéricamente. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque en alguna de las ecuaciones que te voy a poner, tal vez tengas que recurrir a la función error y tu solución no la vas a poder expresar en forma analítica, la vas a dejar expresada en términos de esta función que se llama la función error y eso es todo. Tu solución va a estar bien aunque no la puedas obtener en forma exacta o precisa. Esa va a ser tu solución, ¿sí? Repito, esta cosa es muy útil en la práctica, sobre todo en la estadística y en la probabilidad, ¿va? A mí me gusta enseñar algunas cosas de las clases, de los cursos, con la ayuda de matemática. Entonces, aquí no sé qué me pasó. ¿Se sigue viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, a veces luego el matemática nos permite, en sus bondades de que es un lenguaje de cálculo simbólico, obtener funciones justamente como esto, como la función error. Entonces, regularmente uno nunca se aprende cómo son los argumentos para escribir funciones, salvo las básicas, ¿no? Como seno, coseno, tangente, exponencial. Y la función error, la verdad, no recuerdo bien cómo se invoca. Quizás le ponga y nos ayude. Creo que esta cosa está colapsando porque tenía varias cosillas cargándose. Pero si no, igual lo investigamos. Mientras. Pues sí, que es la función ERFIT y listo. De todas maneras, ya se había abierto mi ventana de ayuda de matemática y creo que eso está. Entonces, cuando abres en matemática, si quieres, luego te enseño cosas de matemática, pueden ser bastante útiles. Y sí, mira, si buscas en la ayuda, dice, la función ERF nos regresa la función error, pues calculada en cierto intervalo. Qué padre. Pues bueno, es muy intuitivo el matemática, afortunadamente.
Entonces, si quieres saber más al respecto, pues lo picas y ahí dicen, ¿no? Entonces, esta es la función graficada, mira. Esto que ves aquí, la altura, es el área de la campana de Gauss, ¿no? Entonces, por 2. Entonces, fíjate. Por eso es que converge a 1, ¿no? Entonces, déjame checo dónde estaba. Ahí está. Entonces, R de punto 95 es punto 82. En mi dibujito, sería que si tú graficas la campana de Gauss y te llevas esto hasta que x igual a ¿qué? 0.85, el área que va de aquí y de acá, porque aquí hay un factor 2, repito, es perdón, aquí me había equivocado. Aquí había intercambiado los números. Aquí este es 0.95. Entonces, el área que se abarca de menos 0.95 a 0.95 es aproximadamente 0.82, si no mal recuerdo. Aquí está. A ver, si lo calculamos de 0 a 3, o sea, aquí le ponemos F3, me dice, pues es el F3, chale, eso no me dice nada, déjame lo hago. Numérico. Es el 99.99 de confiabilidad que te decía, ¿sí? Si no mal recuerdo, si lo haces de menos 1 a 1, es 84, ok, 84%. ¿Ok? Bueno, si lo haces de 0 a 100, pues básicamente te da un 1 numérico, porque ya es muy, muy alta la precisión que tienes del área, ¿no? En fin. Y bueno, creo que eso es todo. Repito, no puedes obtener la expresión analítica de la función error, aunque la función es totalmente suave y diferencial y todo lo que tú quieres del cálculo, no lo puedes hacer. ¿Sí? Esto también, ¿por qué lo platico, lo comento? Bueno, porque regularmente en los cálculos te han enseñado que todo es bello, que, bueno, es horrible realmente cuando haces demostraciones, pero cuando las haces te dicen, es que, espérame, partimos de funciones suaves, son diferenciales, todo funciona bien. Sin embargo, en la práctica, regularmente no tienes, primero que nada, funciones continuas diferenciales, regularmente tienes puntos, son discretos. Pregunta, por ejemplo, a alguien, ¿por qué no se puede hacer? Si tú sacas las sumas de Riemann y las haces converger a algo, no vas a converger a nada que sea una función conocida. Vas a tener una serie infinita, pero esa serie infinita resulta que viene de la nada, o sea, es una serie infinita que no es convergente a alguna función analítica conocida. Y es, en dado caso, esa serie convergida la defines como la función de error, pero no se puede expresar en términos de una sola función analítica conocida. En dado caso, se calcula como la integral de ese chunche. ¿Sí? Por ejemplo, algo que tú puedes hacer para tratar de llegar a la función de error, y regularmente se hace, es expandes en series de Taylor la exponencial de e a la menos t cuadrado y la vas pues tomando por series, ¿no? Y la integral de una serie, pues sí la puedes obtener, pero la integral es infinita, recuerda, cuando la haces por series de Taylor. Entonces esa cosa va a tener cierto margen de error a cierto orden, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Repito, básicamente el problema es que no se puede expresar en términos de funciones conocidas, ¿sí? O de cosas que tengan cociente ni nada. En fin. Y bueno, igual y me adelanto a tus propios cursos de estadística y probabilidad, pero hay otra cosa mucho más elevada, más interesante, que se llama la función gamma. La función gamma
después la voy a estar o la estaremos retomando, pero ya casi al final del curso, porque es una función especial que también tiene que ver un poquito con esto, casi, un poquito nada más que en este caso x se va a infinito, y es más genérica. Cuando z está en los naturales, resulta que la función gamma de un número n, si no mal recuerdo, es n más 1 o n menos 1 factorial. Creo que es n menos 1 factorial. Déjame lo checo. Porque tampoco te quiero dejar con un error cargando. Déjame ver. Gamma o function gamma, no sé. Ok, no me acuerdo cómo se busca, pero aquí tenemos la ayuda y vamos a buscar gamma. Ah, pues sí, era gamma. No lo vi, lo siento. Dice que la función gamma, pues, se invoca diciendo gamma. Qué irónico, ¿no? Entonces, lo que te decía, mira, si tú tabulas, por ejemplo, aquí los números gamma de números naturales del 1 al 10, pues es el número factorial. Mira, esto es 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, es eso, ¿no? Pero lo padre es qué pasa si tú sacas la función gamma, por ejemplo, de un medio. Ya pues. Es raíz de pi. Y justamente es raíz de pi porque si tú calculas la función gamma de un medio, se corresponde exactamente con esta integral. Eso sí la puede uno demostrar analíticamente. Y bueno, a su vez esta cosa también tiene que ver con la función z, la de Riemann, pero bueno, esas son otras cosas y ni siquiera son relevantes a las ecuaciones ahorita, ¿no? Y después igual sí, pero ahorita no. En fin, bueno, si no hay dudas o preguntas, pues aquí dejaríamos la clase, nos veríamos hasta el siguiente lunes. Y no sé, ¿hay preguntas, dudas? ¿Algún comentario, algo? No, no, claro. Ok. Eh, Menciona una tarea, ¿realmente cuándo la van a, bueno, cuándo la tienen pensado dejar? la tarea, ¿la qué, perdón? ¿La tarea dijiste? Sí, Ah, tarea. la tarea, pues yo creo que a lo largo de la siguiente semana, por ahí del miércoles, estaría yo tratando ya de tenerla hecha para subirla y para que la puedan ir trabajando conforme avanzamos el bloque que abarca el tema 1, ¿no? Que son ecuaciones de primer orden. Y pues yo creo que sería la siguiente semana la fecha más propia. ¿Sí? Y Vale, muchas cuando, gracias. sí, y ya cuando ustedes la entreguen, sí les notifico con anticipación para que ya ahora sí ya la trabajen de verdad y tengamos una fecha donde sea la entrega y posterior el examen. Bueno, si no hay más preguntas de ecuaciones de primer orden de este estilo, en la siguiente sesión con la ayudante van a trabajar ejercicios o ejemplos de esto y pues yo voy a continuar con las no lineales porque ya vimos que las lineales funcionó, está padre, podemos sacar cosas. Te voy a definir qué es una condición inicial y lo interesante ahora va a ser trabajar cosas no lineales, ¿va? Después de eso, veremos existencia y tú vas a trabajar unicidad de tarea y creo que eso sería prácticamente la primera parte del curso, ¿va? En fin. Bueno, los dejo, cuídense mucho, por favor participen, estén presentes, porque lo consideré bastante. ¿Va? Nos vemos, hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.